Hola, aquí vamos con la segunda parte, si funcionó, así que comencemos. Bueno, ahora vamos a hablar de Galeano. Galeano describió un método para poder reconocer y curar todas las enfermedades del alma. Recuerden que en aquella época hablamos del alma, no hablamos de la psique como la concebimos nosotros ahora. Estas enfermedades él pensaba que surgían de pasiones, a las cuales nosotros podríamos llamar tal vez en la actualidad emociones, que estas son, por ejemplo, la ira, el miedo, la pesadumbre, la envidia, y él llamaba también a la lujuria violenta. Y para librarse de ellas, es decir, de estas pasiones y por lo tanto de las enfermedades, había que hacer un autoconocimiento, había que explorarse, hacer el autoconocimiento, así como contar con un mentor terapeuta que fuera noble y bueno y por supuesto tuviera sabiduría. Si ustedes se fijan, aquí ya se empieza a vislumbrar lo que es una terapia, ¿no creen? Y el autoconocimiento, que podríamos también llamar tal vez introspección o autoanálisis en otros términos, y que finalmente van tratados justamente con una terapia. ¿Cuáles son las características del terapeuta según Galeano? Él habla de que sea noble y bueno. Otra cosa curiosa es que él vislumbra a las enfermedades como relacionadas con estas pasiones, lo que tal vez nosotros podríamos llamar patologías. ¿Se fijan cómo ya desde entonces se empieza a vislumbrar esto? Y el impacto que tiene en la psicología es una idea antigua. Bueno, ahora Zenón puso en duda la confiabilidad de los sistemas sensoriales, inventando acertijos y paradojas para demostrar las deficiencias de dichos sentidos. Se creyó que el pensamiento humano podía ser entendido en términos de las leyes del mundo físico. Entonces aquí ya vemos desde Zenón esta idea de que los sentidos no son confiables, y por otro lado también esa perseverancia, ese deseo de medir el mundo y sus fenómenos, a los cuales, claro, los psicológicos no escapan. Ahora, en cuanto a la filosofía, los más importantes, los más trascendentes, se mencionan varios en el texto que ustedes leyeron, pero pues los más trascendentes son en sí Platón y Aristóteles. Y ellos se interesaron por el aprendizaje, la memoria, la conciencia. Pero antes de tomar ese punto, quisiera tomar otro que ustedes ya leyeron y que es el ser y el devenir. Comprendemos por el ser algo que es constante, las verdades absolutas y eternas, ¿no? Pregúntense a ustedes mismos si hay ese tipo de verdades. ¿Hay verdades absolutas y eternas? ¿Ustedes creen en alguna verdad absoluta y eterna? ¿Cómo saben que lo es? ¿Les es placentero que lo sea? ¿Cuáles son? ¿Cómo podrían, como les digo, saber si lo va a hacer o no? En algún momento de su vida ustedes creyeron que había alguna verdad eterna, pero que ahora, por el motivo que sea, ya no lo es. Existe en la sociedad también. ¿Cuántas verdades eternas hemos tenido a lo largo de la humanidad? Por ejemplo, cuando se pensaba que la Tierra era plana, era una verdad, ¿no? Absoluta, eterna. Cuando nosotros éramos niños, por ejemplo, creímos en los Reyes Magos, ¿no? Era una verdad absoluta, que tú les escribías que te portabas bien, o bueno, realmente como te portaras, les escribías la carta y ellos te traían algo. Como contraparte tenemos al devenir, en el cual se postula que no hay en absoluto verdades eternas, sino que todo es un cambio, y eso es lo único constante. Es un poco, me parece, ¿cómo decirlo?, contradictorio y hasta irónico, porque en el devenir se niega al ser, pero o bueno, eso se trata, ¿no? Tratan de negarlo, pero al negarlo lo reafirma, porque para el devenir también hay esa verdad absoluta, y la verdad absoluta es que hay siempre cambio, y que todo deviene de algo, ¿no? A veces me parece algo como contradictorio. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, en fin, en el devenir todo viene de algo más y todo está en constante cambio. Ahora los invito a pensar a ustedes
en la psicología, lo mucho o lo poco que conozcan, no importa. Pregúntense si en la psicología también tenemos verdades eternas. ¿Qué sería en la psicología el ser y qué sería el devenir? Y seguramente creo que podemos encontrar muchísimo en las diferentes teorías y en las diferentes corrientes teórico-metodológicas. Estuve pensando qué ejemplo les podía poner a ustedes sobre psicología, sobre el ser y el devenir. Y el primero que se me ocurrió fue pensar en psicoanálisis y en específico en el inconsciente, puesto que se plantea que el inconsciente existe prácticamente en todos nosotros, ¿no? Entonces esa sería una verdad absoluta y eterna. El inconsciente se encuentra en nosotros y en él guardamos deseos, miedos, frustraciones, etcétera, etcétera, que aunque están en esa parte oscura, llamémosle, no dictan también gran parte de nuestra vida, diciendo cómo interpretamos la vida, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros intereses, cómo lo logramos, qué hacemos o qué dejamos de hacer, etcétera. Y entonces el inconsciente está ahí en todo. Entonces ese para mí podría ser un ejemplo del ser. Ahora, el ejemplo del devenir, ¿cuál podría ser? Me parece que podríamos ir en la misma vía, el inconsciente. Porque aunque puede existir en todos ustedes, en mí y en todos los que conocemos, mi inconsciente es diferente al inconsciente de ustedes y de los demás. Y mi inconsciente se formó en un devenir de hechos, de interpretaciones, de decisiones, etc. Entonces, creo que ese puede ser un ejemplo. Evidentemente, me parece que el ejemplo más fuerte y más claro dentro de la historia del conocimiento del devenir es la evolución, las con la selección natural, ¿no? Todo deviene de algo más. Bueno, pues sigamos. Volviendo a los filósofos, Heráclito, por ejemplo, pensaba que si bien es cierto que el cambio es constante, no es caprichoso, sino que obedece a leyes y debe tener una armonía universal y dinámica. Y por ello la verdad es cambiante y no es estática. Si la verdad es cambiante y no es estática, ¿será verdad? ¿Cuándo deja de ser verdad y cuándo empieza a ser verdad? Pregúntense. Para Parménides, la verdad es inmutable y el cambio es en realidad una imperfección de nuestros sentidos. El devenir se vio fortalecido, como les decía antes, con Darwin, y así triunfó también la ciencia y se impuso. Vamos a cortarle aquí y enseguida vemos la parte 3.